El perro y el gato. Había una vez un perro y un gato. El perro se llamaba Max y el gato se llamaba Luna. Max era grande y amigable, mientras que Luna era pequeña y curiosa. Vivían juntos en una casa. Max le gustaba pasear por el parque y jugar con otros perros. Luna prefería quedarse en casa y observar el mundo desde la ventana. Un día, Max invitó a Luna a dar un paseo por el parque. Luna aceptó la invitación y salieron juntos. Mientras caminaban, Max corría felizmente y Luna lo seguía curiosa. Max conocía a muchos perros en el parque y Luna se acercaba a olerlos. Era un día soleado y disfrutaron del aire fresco y la compañía mutua. Después de un tiempo, Max y Luna regresaron a casa. Estaban cansados pero felices por el paseo. Max se acostó en su cama y Luna se subió a la ventana para descansar. Aunque eran diferentes, el perro y el gato se llevaban bien y disfrutaban de su amistad. Mi familia. Hola, me llamo María. Soy de España. Tengo una familia pequeña. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá y mi hermano menor, Pedro. Mi mamá se llama Ana. Ella es muy amable y siempre está lista para ayudarnos. Trabaja como maestra en una escuela cercana. A mi mamá le gusta cocinar deliciosas comidas para todos nosotros. Mi papá se llama Carlos. Él es ingeniero y trabaja en una fábrica. Es un hombre muy trabajador y siempre nos cuida. A mi papá le encanta leer libros y ver películas con nosotros. Mi hermano menor, Pedro, tiene 6 años. Es muy travieso pero también es muy dulce. Nos gusta jugar juntos en el parque y compartir nuestros juguetes. En nuestra casa, todos nos queremos mucho y nos apoyamos mutuamente. Los fines de semana, nos gusta salir juntos a dar paseos o visitar a nuestros abuelos. Un día en la playa. Hoy es un día soleado y caluroso. Mi amiga Laura y yo decidimos ir a la playa. Llevamos nuestras toallas, protector solar y una sombrilla. Al llegar, escuchamos las olas rompiendo en la orilla y sentimos la brisa del mar. El agua está tibia y refrescante. Nos quitamos los zapatos y corremos hacia el mar. Pasamos horas jugando en el agua y construyendo castillos de arena. También recogemos conchas marinas para llevar a casa como recuerdo. Después de tanto jugar, nos sentamos bajo la sombrilla y disfrutamos de unos bocadillos. Laura tiene sándwiches y yo tengo frutas frescas. Mi amigo nuevo. Hola, me llamo Laura. Vivo en un pequeño pueblo con mi familia. Un día, mi papá me sorprendió con un regalo especial. Era un cachorro de perro. Me emocioné mucho y decidí llamarlo Max. Max era un perrito juguetón y cariñoso. Pasábamos mucho tiempo juntos. Jugábamos en el jardín, dábamos largos paseos y nos acurrucábamos en el sofá. Era mi nuevo mejor amigo. Max creció rápidamente y se convirtió en un perro grande y fuerte. Aprendió muchos trucos, como sentarse, dar la pata y buscar objetos. Le encantaba correr y perseguir pelotas. Un día, mientras jugábamos en el parque, conocimos a otro niño llamado Carlos.
Carlos también tenía un perro llamado Lola. Nos hicimos amigos rápidamente y comenzamos a jugar juntos regularmente. Salíamos a pasear con nuestros perros y compartíamos historias divertidas. Con el tiempo, nuestra amistad se hizo más fuerte. Carlos y yo compartíamos intereses similares y nos ayudábamos mutuamente. Max y Lola también se llevaban muy bien y disfrutaban de su compañía. Ahora, siempre estamos juntos. Los 4 amigos pasamos muchos momentos felices y aventuras emocionantes. Estoy agradecida por tener a Max y a Carlos en mi vida. Son mis amigos especiales y siempre estaré a su lado. El cumpleaños de Ana. Ana era una niña muy feliz. Hoy era su cumpleaños y cumplía 6 años. Estaba emocionada porque su familia y amigos iban a celebrar con ella. Por la mañana, Ana se despertó temprano y encontró regalos en su habitación. Su mamá le preparó su desayuno favorito, pan tostado con mermelada. Después del desayuno, abrió los regalos. Recibió una muñeca, un libro y una bicicleta nueva. Estaba muy contenta con sus regalos. Más tarde, llegaron sus abuelos y tíos para la fiesta. Todos cantaron "Feliz cumpleaños", y Ana sopló las velas en su pastel de chocolate. Comieron helado y cantaron canciones. Ana se divirtió mucho con su familia y amigos. Después de la fiesta, Ana agradeció a todos por los regalos y por hacer de su cumpleaños un día especial. Estaba muy feliz y agradecida. El niño y el helado. Había una vez un niño llamado Juan. Era un día caluroso de verano y Juan quería comer un helado. Caminó hacia la heladería y vio muchos sabores deliciosos en el mostrador. El heladero le preguntó a Juan, ¿qué sabor de helado te gustaría? Juan pensó por un momento y respondió, quiero un helado de chocolate, por favor. El heladero sonrió y le dio a Juan un helado de chocolate. Juan se sintió muy feliz y comenzó a disfrutar de su helado. El chocolate derretido sabía delicioso y refrescante. Mientras Juan saboreaba su helado, vio a otro niño triste que no tenía dinero para comprar uno. Juan sintió compasión por él y decidió compartir su helado. Se acercó al niño y le ofreció un poco de su helado. El niño sonrió y aceptó gustosamente. Juntos, disfrutaron del helado de chocolate y se hicieron amigos. Juan aprendió que compartir puede hacer feliz a los demás y también a uno mismo. Desde ese día, siempre recordó la importancia de la generosidad y la amistad. La fiesta en el bosque. En el bosque vivían muchos animales, conejos, zorros, pájaros y más. Un día, decidieron organizar una fiesta para celebrar la amistad entre todos. Cada animal llevó algo para compartir. El conejo llevó zanahorias jugosas, el zorro llevó deliciosas bayas y los pájaros llevaron frutas frescas. Había música, baile y risas por todas partes. Todos se divirtieron mucho y se dieron cuenta de lo importante que era estar juntos y cuidarse unos a otros en el bosque. El perrito perdido. Había una vez un perrito llamado Max. Un día, mientras paseaba por el parque, Max se perdió. Estaba asustado y no sabía cómo regresar a casa. Entonces,
Apareció un niño llamado Luis. Luis vio a Max y supo que estaba perdido. Decidió ayudarlo. Luis llamó a su mamá y le contó sobre el perrito perdido. Juntos, buscaron información en los carteles del parque y encontraron el número de teléfono del dueño de Max. Llamaron al número y se reunieron con el dueño de Max en el parque. El dueño de Max estaba muy agradecido por haber encontrado a su perrito. Le dio las gracias a Luis y le ofreció una recompensa. Pero Luis le dijo que no era necesario, que solo quería ayudar a Max. Max y su dueño se fueron a casa, y Luis se sintió feliz de haber hecho algo bueno. La niña valiente. María es una niña valiente. Siempre ayuda a los demás y no tiene miedo de probar cosas nuevas. Un día, María decidió aprender a andar en bicicleta. Aunque se cayó varias veces, no se rindió. Finalmente, logró andar en bicicleta sin ayuda y se sintió muy orgullosa de sí misma. El día de paseo. Hoy es un día soleado y María decide hacer un paseo. Se pone su sombrero, coge su mochila y sale de casa. Camina por el parque y disfruta del aire fresco. Mientras camina, María ve un perro jugando en el césped. El perro corre hacia ella y le lame la mano. María acaricia al perro y continúa su paseo. Después de un rato, María llega a un lago. Se sienta en un banco y observa a los patos nadando en el agua. Es un paisaje hermoso y María se siente tranquila. Después de descansar un poco, María regresa a casa. Está cansada pero feliz. Ha sido un día de paseo maravilloso. El día de excursión. La clase de Marta va de excursión al zoológico. Todos están emocionados y suben al autobús. Cuando llegan al zoológico, ven muchos animales diferentes. Marta está fascinada por los leones y los elefantes. Toma fotos y aprende sobre ellos. Después de ver todos los animales, se sientan en el césped y disfrutan de un picnic. Comen sándwiches y frutas mientras conversan y se ríen. Antes de irse, compran recuerdos en la tienda del zoológico. Marta compra un peluche de su animal favorito. Cuando regresan a la escuela, Marta comparte sus experiencias emocionantes con su familia. Ha sido un día inolvidable en el zoológico.